Bienvenidos nuevamente. Vamos a ver ahora otro tipo de interfase serie, que es la interfaz serie SPI. Bueno, el contenido de la clase va a ser el siguiente. Vamos a charlar sobre qué es el bus SPI o interfase de periféricos series. Vamos a hablar un poco de lo que son los dispositivos maestros y los dispositivos esclavos, qué señales son utilizadas en SPI, cómo es la conexión entre dispositivos SPI. Luego veremos cómo se efectúa una transacción utilizando este bus, los distintos modos de funcionamiento. Vamos a comentar algunas ventajas y desventajas particulares de este tipo de bus. Y después vamos a mencionar a modo de ejemplo algunos dispositivos que utilizan este tipo de bus. SPI es un bus de comunicaciones entre dispositivos que se encuentran integrados en un mismo equipo electrónico. Fue diseñado originalmente por Motorola para su línea de microcontroladores MC68HC, donde se usaba para comunicar el micro con otros periféricos. No existe una especificación estándar de este protocolo, por lo cual se debe recurrir a las hojas de datos para ver las características. Es más, hay muchos fabricantes que realizan una variante de este bus. Le ponen otro nombre, pero si vemos las líneas, utilizan las mismas líneas, solo que difiere un poco la forma del protocolo. Tiene tamaño de transferencia de datos de 5 a 32 bits con un ancho de banda de hasta 10 megabits. Algunas características. Bueno, esta interfaz es una conexión serie síncrona, es decir, que utiliza una señal de clock para lograr el sincronismo. Básicamente se usa para conectar microcontroladores y periféricos. SPI es un bus sobre el cual se transmiten datos de 8 bits o más, si bien lo común son 8 bits, pero ciertas arquitecturas trabajan con 16 o con 32 bits. Cada dispositivo que se conecta al bus puede actuar como transmisor y receptor al mismo tiempo. Por eso decimos que SPI es full duplex. Dos de estas líneas transfieren datos, una en cada dirección, y la tercera línea es la línea de sincronismo o línea de reloj. Existen varias velocidades de transferencia, esto básicamente está dado por la tecnología del microcontrolador y el periférico. Hablemos de maestros y esclavos. Los dispositivos que se conectan al bus pueden ser de dos tipos, maestros o esclavos. El maestro o master es aquel que inicia la transferencia de información y genera las señales de reloj y control. El esclavo o slave es el dispositivo controlado por el maestro. Cada esclavo es controlado sobre el bus a través de una línea selectora que la denominamos chip select o select slave. SPI en realidad emplea un simple registro de desplazamiento para transmitir la información. Como aquí vemos en las figuras de aquí abajo, tenemos un dispositivo maestro y otro dispositivo esclavo. Vemos que se tiene un simple registro de desplazamiento en cada dispositivo donde los datos ingresan por un lado y salen del otro lado. Es decir, yo podría interconectarlos y podrían estar intercambiando información de manera bidireccional. El maestro es el que genera la señal de clock y el esclavo recibe la señal de clock. Así como la señal de selección o chip select también la genera el master y el esclavo recibe esa señal de chip select para entender que fue seleccionado para iniciar una transferencia. Veamos un poco las señales utilizadas por el bus SPI. Estas que están aquí arriba serían las normalmente utilizadas, es como lo vamos a encontrar en la mayoría de la bibliografía. Tenemos la primera línea SSLK o Serial Clock. Esta es una señal de reloj generada por el master hacia los esclavos y sirve para sincronizar la transferencia. Después tenemos la señal MOSI o Master Out Slave Input. Aquí esta señal sirve para transportar los datos desde el maestro hacia él o los esclavos. La señal MISO o Master Input Slave Out transporta los datos desde el esclavo hacia el master. Y finalmente la señal de selección o SS Slave Select, que normalmente se activa en bajo, es una salida del master hacia el esclavo y es para efectuar la selección del mismo. Aquí abajo podemos ver una conexión entre un maestro y un esclavo. Vemos que las líneas se conectan pin a pin, es decir, SSLK a SSLK, MOSI a MOSI, MISO a MISO y SS o Slave Select a Slave Select. Esta nomenclatura que charlamos recién no es exclusiva, es decir, depende del fabricante. Como no hay un estándar definido para esto,
algún que otro fabricante obviamente cambia el nombre de esas señales. Así que es común encontrar esta otra nomenclatura que vemos aquí, o quizás esta otra de acá. Son las tres más comunes. Obviamente, por ahí si vemos otro tipo de nomenclatura no hay que asustarse, es decir, hay que ver la función de las señales. Como dijimos, al no existir un estándar sobre esto, en realidad cualquier fabricante puede utilizar otro nombre. Pero básicamente las funciones son las mismas, solo hay que ver la hoja de datos cómo funciona. Cada dispositivo esclavo es seleccionado por el maestro a través de una línea de selección, como estamos viendo aquí. Ahora, ¿qué pasa cuando quiero tener un máster con varios dispositivos esclavos? ¿Cómo sería esta situación? Lo que se hace acá es lo siguiente: todas las líneas de control, es decir, clock, MOSI, MISO, van conectadas a cada uno de los esclavos en paralelo, y lo que se hace es, desde el máster sale una línea de selección para cada dispositivo esclavo. Es decir, los datos van a ir hacia todos los esclavos, pero solo va a responder el esclavo que está seleccionado en un momento determinado. Veamos ahora cómo es la transacción de datos entre un maestro y un esclavo. Para eso vamos a suponer que de este lado tenemos un dispositivo maestro, a nuestra izquierda, y a la derecha vamos a tener un dispositivo esclavo. Como vemos, todas las líneas están conectadas entre maestro y esclavo, y para iniciar la transacción lo que necesitamos, obviamente lo primero es que el maestro lleve a nivel lógico bajo la línea de selección. Con esto el esclavo va a entender que se quiere iniciar una transferencia de datos y para eso fue seleccionado. Como vemos, lo siguiente que tiene que hacer el máster es empezar a generar las señales de clock, un pulso tras otro, y en ese momento que empieza a generar las señales de reloj, a través de la línea MOSI, es decir, Master Output Slave Input, puede empezar a escribir los datos. Los datos van a ser muestreados por el esclavo, como vemos en el centro del valor del tiempo del bit. Ahora, ¿en qué momento ocurre eso? Fíjense, es justamente en este caso en el flanco de subida de la señal de reloj. Lo mismo sucede con la señal MISO, es decir, si el esclavo le está enviando un dato al máster, el máster la lectura la va a efectuar también en los flancos de subida. ¿Está bien? Y es así que bit a bit se van a ir escribiendo los datos por esta línea, por MOSI, y se van a ir leyendo por esta otra, por MISO. Una vez que terminó de generar los 8 ciclos de reloj, porque en este caso se envía un byte, ya finalizó la transferencia de datos y en ese momento el máster levanta la línea de selección para inhabilitar al esclavo. Con eso se transmitió un byte en forma bidireccional. Vamos a ver ahora una transacción SPI entre un dispositivo maestro y un dispositivo esclavo. En este intercambio de datos vamos a tener lo siguiente: el dispositivo maestro tiene un byte para enviar, son los bits de A0 a A7, y el dispositivo esclavo también tiene un byte que va a intercambiar con el máster, son los bits que van de B0 a B7, cada uno obviamente en sus respectivos registros. Se han conectado todas las líneas MOSI, SSLK, MISO, no se muestra acá la línea de selección, pero también está conectada. Bueno, veamos qué pasa cuando aplicamos el primer pulso. Aquí podemos ver que cuando se generó el primer pulso de reloj, el bit 0 del máster pasó al bit 7 del esclavo. ¿Ven? Ese bit que es A0 que estaba antes de este lado, ahora pasó a este otro lado al bit 7 del registro del esclavo. De la misma manera, el bit 0, sería el B0 acá del esclavo, pasó a través de la línea MISO al bit 7 del máster. Es decir, en ambos se produce un desplazamiento y un intercambio del bit menos significativo. ¿Está bien? Ese bit menos significativo ingresa por la posición más significativa del registro opuesto. Veamos, aquí va el siguiente pulso. Vemos que ahora ya pasó el bit 1 del máster hacia el esclavo, con lo cual el bit 0 produce un desplazamiento. Lo mismo sucede acá, el bit 1 del esclavo pasó
al bit 7 del máster y el bit 0 que estaba en la posición 7 pasó a la posición 6, es decir, todo se desplaza a un lugar. Si aplicamos el tercer pulso de reloj, vemos que sucede lo mismo con el bit 2 en ambos dispositivos, tanto maestro como esclavo. Aplicamos el pulso 4 y acá ya tenemos la mitad del byte que fue intercambiado. Seguimos aplicando los pulsos de reloj, vemos cómo se siguen intercambiando los datos. Vamos por el sexto pulso de reloj, el séptimo, y una vez que aplicamos el último pulso, ya se realizó el intercambio de los bytes. Fíjense que el byte que tenía el máster pasó al esclavo y el byte que tenía el esclavo pasó al máster. Todo esto sucedió en 8 pulsos de reloj. Es decir, vemos que un byte se transfirió en 8 ciclos de reloj y en forma full duplex. ¿Está bien? Esa es una de las grandes ventajas de SPI, es la alta velocidad y la posibilidad de trabajar en modo full duplex. En esta animación podemos observar en forma un poquito más rápida cómo es el desplazamiento de los bits. Vemos que lo interesante de esto es que en cada pulso de reloj yo no solo tengo el envío de un bit del máster al esclavo, sino que también se envía un bit del esclavo al máster. Eso le da la bidireccionalidad de la que hablamos y es lo que lo hace bastante eficiente a esta interfase de comunicación. Veamos los modos de operación de SPI. Algunos dispositivos vienen por defecto, o sea, de fábrica, en algún modo. Para nosotros conocer ese modo tenemos que ir a la hoja de datos y ver qué nos dice respecto a cómo trabaja con la polaridad y con la fase. Otros dispositivos se pueden configurar a través de 2 bits. ¿Qué sería lo que configuraríamos? Por un lado, lo que denominamos CPOL, que sería polaridad del reloj. Esto determina el valor base del reloj, es decir, el valor del reloj cuando el base SPI está inactivo. Es decir, cuando no estoy generando el clock. ¿En qué nivel lógico queda? ¿En alto o en bajo? Bueno, eso se configura aquí. Veamos, si a CPOL le asignamos un 0, el valor base va a ser 0, es decir, la línea en estado inactivo va a estar en 0 lógico. Si a CPOL le asignamos un 1, esta línea cuando esté inactiva va a estar en 1 lógico. Y por otro lado tenemos la fase. La fase del reloj me determina el flanco en el que los datos son muestreados o capturados. Aquí vemos los 4 modos posibles que se desprenden de la combinación de la fase y la polaridad. En el caso del modo 0, este que está aquí, vemos que dice la polaridad en 0 y la fase en 0. Con la polaridad en 0 lo que podemos decir es que el estado idle de la línea de clock va a ser en nivel lógico bajo. ¿Está bien? Y la fase en 0 me dice que en el flanco de bajada lo que se va a hacer es el cambio del dato, la actualización, y en el flanco de subida se va a hacer el muestreo. Siempre el muestreo se tiene que hacer después de la actualización del dato, es decir, si el muestreo está en determinado flanco, en el flanco anterior se tiene que hacer la actualización del dato para que al momento de hacer el muestreo el dato esté actualizado. Aquí vemos el modo 1, donde vemos que la polaridad es la misma, es decir, la línea en estado idle está en nivel lógico 0, pero cambia la fase. Al estar la fase en 1, la actualización de los datos se hace en el flanco de subida y el muestreo aquí se va a hacer en el flanco de bajada. En el caso del modo 2 vemos que aquí la polaridad está en 1, entonces la línea de clock en estado idle es en nivel alto. Y en este caso la fase en 0. Esto quiere decir que la actualización se hace en flanco de subida y el muestreo en flanco de bajada. Finalmente el modo 3, también tenemos que la polaridad está en 1 y la fase en 1. Esto quiere decir que la actualización se hace en flanco de bajada y el muestreo en flanco de subida. Estos son los 4 modos de trabajo de SPI. Cuando uno utilice un periférico para conectar a un microcontrolador, tiene que tener la precaución de ver en qué modo trabaja para configurar en el micro el mismo modo. Si nos equivocamos de modo, obviamente nos va a funcionar mal la interconexión. Veamos cómo se pueden conectar los dispositivos SPI en una red. La forma más simple es que el maestro controle a los dispositivos esclavos
a través de las líneas de selección o slave select. Notamos que la línea de clock se conecta en todos los dispositivos esclavos. Lo mismo con la línea de salida de datos del maestro, va en forma paralela a todos los esclavos. Y la línea MISO o entrada de datos también se conecta a todos los esclavos. Esta forma de conexión haría pensar que no se puede mandar datos, ya que estaría todo conectado en paralelo. El truco consiste en que un solo dispositivo funciona a la vez, es decir, todos van a estar conectados a estas líneas, pero solo va a responder el dispositivo que tiene habilitada la línea de selección de esclavo. Es así entonces que el maestro lo que hace es ir alternando cada uno de estos esclavos y de esa forma se comunica con ellos. Existe otra forma de conexión que se denomina en cascada, que es útil cuando el número de esclavos es muy elevado, es decir, tenemos muchos dispositivos. Entonces el problema que tendríamos es que por cada dispositivo se agrega una línea de selección. En esta forma de conexión en cascada, lo que se hace es, se conecta la línea de clock común a todos los dispositivos y solo se conecta una línea de selección que va a todos los dispositivos por igual. Es decir, todos son seleccionados al mismo tiempo. ¿Qué sucede con la línea de datos? Bueno, la línea de salida de datos, o MOSI, fíjense, se conecta al primer esclavo y de este se conecta la línea MISO a la línea MOSI del siguiente, es decir, del esclavo 2. De este otro esclavo, la línea MISO se conecta a la línea MOSI del siguiente y en el último esclavo la línea MISO va a la línea MISO del máster. Es así que para enviar los datos, los mismos tienen que pasar a través de todos los esclavos. Por ejemplo, si tengo el dato, necesito el dato de esclavo 1, este tiene que pasar al esclavo 2 y de ahí al esclavo 3 y de cierre ahí puede retornar al máster. Esta forma de conexión se utiliza mucho, por ejemplo, en configuraciones donde se tienen manejo de LED RGB, donde se tienen muchos LED conectados con su controlador. Esta forma me permite eliminar el número de líneas, es decir, lo puedo reducir a solo una línea de selección y tener muchos dispositivos conectados en serie. El único inconveniente es que obviamente la velocidad de comunicación se disminuye, ya que los datos, fíjense, van pasando por todos los esclavos para poder llegar al máster. Recién mencionamos las tiras de LED como una de las aplicaciones para este tipo de conexión en cascada. Las tiras de LED serían de este estilo, ¿no?, que se utilizan mucho en cartelería, iluminación y efectos. Y obviamente poseen, además del LED RGB, todo lo que es una electrónica, porque tienen que tener un controlador, y eso se conecta en serie, por lo general a través de una interfaz SPI u otra. Bueno, ¿qué ventajas tenemos en el uso del bus SPI? Primero, que la comunicación es full duplex, eso le da una velocidad muy elevada, mayor velocidad que en I2C. Ya vamos a ver por qué es esto, todavía no vemos I2C, cuando lo veamos vamos a ver que I2C necesita agregar bits, ¿está bien? Similar a lo que hace RC232, y eso obviamente hace que no sea tan veloz. El protocolo es flexible, se tiene control absoluto sobre los bits transmitidos, es decir, uno puede enviar los bits que quiere. No está limitado a transferencia en bloques de 8 bits. Puedo transmitir bloques de 5 bits, 16, 32, lo que yo necesite. La implementación en hardware es extremadamente simple, ya que el principio base es un registro de desplazamiento. Los esclavos usan el reloj que envía el maestro, es decir, no necesitan un reloj propio, con lo cual es más sencillo el hardware, es decir, solo tengo que preocuparme de que un dispositivo genere el clock, el máster. Usa menos pines en cada chip que una interfaz paralelo, eso es una ventaja si lo comparamos con una comunicación paralelo, ¿no? Y básicamente su principal aplicación es conectarse con dispositivos externos como ADC, DAC, RTC, sensores, todo tipo de dispositivos periféricos como teclados, display, etc. La mayoría de los microcontroladores actuales poseen interfaz SPI por hardware, es decir, configurando ciertos registros, luego con funciones de alto nivel se accede a esta comunicación serie. Pero si, por ejemplo, nuestro microcontrolador no contara con una interfaz SPI o necesitamos implementar una adicional, esto lo podemos hacer por software.
Existen muchas librerías, muchas rutinas para implementar esto, es decir, uno ya puede recurrir al soporte del fabricante y seguro que tiene una rutina hecha. Esto es solo a modo de ejemplo, está implementado en pseudo C a los fines de entender cómo funciona. Veamos, primero se definen 3 bits, MOSI, MISO y la línea de clock. Son estos 3 que están acá. Acá se utiliza una función SPI transfer donde se le pasa el byte que se va a enviar y esta función retorna el byte recibido. Veamos cómo trabaja. Lo primero que tenemos es un for acá adentro que implementa un contador, ¿está bien? Este contador lo hace 8 veces, obviamente porque está trabajando con un byte. Lo primero que tenemos aquí adentro es este if. Fíjense lo que hace este if. Hace un chequeo del bit más significativo, es decir, pregunta si en el bit más significativo de byte tengo un 1. Si es así, a MOSI lo pone en 1. Si no, lo pone en 0. ¿Qué significa esto? En realidad va ahí siempre chequeando el bit más significativo, ¿está bien? Para saber si es 1 o 0 y en función de eso escribir en el bit del puerto correspondiente, es decir, en este de acá, MOSI, el bit 0 del puerto 0. Luego lo que hace es hacer un shift a byte, ¿está bien? Esto que está acá, hace un desplazamiento a izquierda de una posición. Luego genera el pulso de clock, es decir, el flanco de subida, ¿está bien? Y ahora pregunta por la entrada. Recordemos que está haciendo una transacción bidireccional. Pregunta si MISO está en 1. Si es así, hace una OR con el byte, que ya fue desplazado, en la posición del LSB. Luego genera un pulso de clock en bajada, es decir, vuelve otra vez el clock a 0. Esto de que lo hace en la posición menos significativa en el LSB es porque si lo comparamos con lo que vimos recién en la teoría, en realidad esta rutina opera en forma invertida, es decir, cambian los lugares por donde se intercambia la información, es decir, no saca por MOSI el bit menos significativo, sino que saca el más significativo, ¿está bien? Entonces estaría invertida. Pero se los dejo para que lo analicen. Fíjense qué simple que es implementar un dispositivo, una transferencia SPI por software. ¿Qué podemos mencionar como desventajas de esta interfase? Bueno, consume más terminales en cada chip que I2C. Ya cuando lo veamos vamos a ver que I2C solo necesita 2 líneas independientemente de la cantidad de periféricos que conecte al bus. El direccionamiento acá se hace con líneas específicas, lo que denominamos señalización fuera de banda, lo cual hace que yo tenga que gastar una línea más por cada periférico que conecto. No hay control de flujo por hardware, es decir, no tengo líneas que me controlen la transferencia de datos. No hay señal de confirmación tampoco. El maestro podría estar enviando datos sin que estuviese conectado a ningún esclavo y no se daría cuenta si los datos llegaron. Es decir, si tengo una comunicación unidireccional, el maestro puede que no se entere si los datos están llegando. No permite en forma simple tener varios maestros conectados al bus. Eso es una limitación que presenta. Y es solo útil para distancias cortas a diferencia de, por ejemplo, 232 o 485. Es decir, este tipo de interfaz está pensado solo para conexiones dentro de una placa, dentro de un mismo circuito impreso. Aquí tenemos algunos periféricos que utilizan este tipo de tecnología. Es muy común, por ejemplo, en memorias tipo seriales de tipo EEPROM, como esta que está acá, la serie 25XX, donde vemos que con pocas líneas yo puedo conectarlo o hacer interfase a un microcontrolador y almacenar grandes volúmenes de información. Otro tipo de periféricos son los acondicionadores de señal para sensores, como por ejemplo acondicionadores de termocupla. La firma Maxim tiene varios chips de estos que permiten adaptar la señal de termocupla y obviamente hacer la conversión AD, compensar el punto frío, todas las compensaciones térmicas y solo saca el dato en forma digital a través de interfase. Existen pantallas o display de tecnología LED y OLED que utilizan este tipo de interfase. Obviamente módulos de comunicaciones como módulos Zigbee, la empresa Microchip tiene varios de estos módulos para tecnologías inalámbricas y
Existen también algunos módulos Ethernet que se conectan por medio de esta interfaz. Un periférico que se ha popularizado mucho para utilizar con los microcontroladores son las tarjetas SD y micro SD. Prácticamente se han convertido en un estándar en lo que es almacenamiento de datos, desplazando a otros tipos de memorias. Esta sería, por ejemplo, en realidad es un adaptador, y aquí vemos la tarjeta SD, ¿está bien? Posee una capacidad muy alta y permite almacenar mucha información. Tenemos ciertos dispositivos que nos facilitan las cosas, como son adaptadores, ¿está bien? Para los dos tipos, tanto SD como micro SD, por ejemplo, para conectarlo a las plataformas Arduino, PIC, Cortex, cualquier otro microcontrolador. En realidad tienen, dependiendo del modo de trabajo, se puede trabajar en modo nativo, que opera a mayor velocidad, pero la memoria SD también es compatible con la interfaz SPI, con lo cual permite, si bien se trabaja a una velocidad menor, pero permite poder trabajar de una forma simple con un microcontrolador. Si utilizamos uno de estos adaptadores, está bien, tenemos que tener en cuenta qué tipo de tensión utiliza. El del ejemplo que está acá sería, por ejemplo, para trabajarlo con un Arduino, ya que ofrece una interfase de 5 volt. El tema es que la tarjeta SD opera en forma nativa a 3,3. Por lo tanto, se debe utilizar un adaptador que está incrustado en esta placa, que adapta de 5 a 3,3 volt para no dañar la memoria. Internamente en la placa se tiene un regulador de 3,3 volt para poder operar con esta lógica. En este link pueden encontrar bastante información sobre lo que es tarjetas y memorias SD. En esta bibliografía pueden consultar un poco más de los principios de SPI, de memorias SD, y aquí tienen un pequeño tutorial bastante interesante sobre SPI en Arduino.